Me llamo Rafael García Gómez Salazar. Estudié en la Universidad San Martín de Porres y la carrera de Comunicaciones. Y siempre el tema creativo me llamaba mucho la atención, la vida nocturna también. Entonces durante mucho tiempo he estado vinculado al tema de la creación artística, con conocidos pintores, escultores, bailarines, DJs. Y bueno, se dio la oportunidad, quise cerrar una temporada de mi vida para emprender este nuevo negocio, que lo veíamos más que como un negocio, como un espacio para mucha gente pueda hacer temas creativos en todo ámbito, no solamente en literatura. Y así nació el Cholo, ¿no? Que se volvió como que un centro de laboratorio creativo, digamos, algo así, del momento de la época, donde había artistas que pintaban, intervenían muebles, las paredes, gente que hacía exposiciones, en verdad había instalaciones, había performance, había mucha amplitud de temas en lo que se trabaja en Cholo, ¿no? Pero sí fue una época muy bonita. Sí, bueno, comencé bastante joven a escribir. Publiqué un libro, pero no me gustó, no me sentí cómodo con lo que había sido el resultado de lo que había escrito. Entonces como que incluso me cuestioné mucho el tema de que si en verdad tenía como que algo novedoso que decir en el nivel de literatura. Entonces me cuestioné mucho, me alejé mucho de la palabra, me alejé de escribir, ¿no? Quise dejarlo un poco ahí porque sentía un poco de recelo, como que no podía encontrar las palabras adecuadas para poder expresar lo que quería. Entonces dejé un poco de escribir la literatura y empecé a buscar otro tipo de espacios, ¿no? Empecé a hacer fotografía, empecé a hacer un poco de plástica, me empecé a interesar por la literatura no estrictamente, digamos, escrita, sino todo lo que gira alrededor, ¿no? Desde los símbolos, las imágenes, los gráficos, la tipografía. Entonces me empecé a orientar más que nada buscar espacios, ¿no? Como que siempre buscaba un espacio para poder decir o hacer escuchar mi voz. Paulatinamente empecé, bueno, justamente se da el cambio del milenio, ¿no? Entonces ya empieza a desarrollarse, no habían redes sociales, se empieza a desarrollar otro tipo de lenguaje, digamos, no sé, cibernético. Me llama mucho la atención el tema de códigos, dígitos, y en sí como esconder dentro de ciertos caracteres un significado distinto, digamos, a lo que se quería decir, o múltiples significados. Y así es que empecé a experimentar, a retomar un poco más con la palabra, pero ya como viralizado, digamos, o sea, ya contaminado por otros, con códigos, números, barras y la modernidad actual, pues, ¿no? Entonces ahí fue que nace Virus Pop y Raps, ¿no? Que son poemas, son dos libros que salieron juntos, pero eran básicamente el trabajo plástico también lo que se quería dar ahí. No solamente eran los textos, sino también todo el concepto de los libros y que se amalgamaban, ¿no? Hay poco texto, es más que nada un juego espacial de la palabra, de la página en blanco. Hay textos, hay poemas, pero en sí todo el libro todos los dos libros son como una unidad. Luego que ya me empiezo a interesar nuevamente por la palabra en sí, porque me había alejado y luego como que lo retomé, pero ya combinado con Virus Pop y Raps. Empecé a retomar un poco más la palabra y bueno, empecé a escribir nuevamente poemas, ¿no? Ya ahora desde una óptica gay que no había tenido antes, ¿no?
porque tampoco había dado ese paso personal. En el 2005, ¿2005? Sí, ya, hace mucho tiempo. Fue por una celebración que se hizo a Oquendo de Amat, ¿no? El poeta. Era un concurso sui generis porque era un concurso de poemas a objeto. O sea, no sabía, al menos yo no conocía que se hiciera un concurso así, pero sí, como ya repito, tenía mucha iniciativa, mucha creatividad, digamos, para buscar materiales y espacios. Entonces, eventualmente el camino de esa exploración nos va a llevar a Oquendo, pues, ¿no? Y el poema objeto, así que me cayó como anillo al dedo, digamos, ¿no? Porque cuando veo la convocatoria y lo que yo estaba trabajando iba por ese lado, lo aproveché y lo hice, ¿no? Hice una cajita musical, esas cajitas musicales que son las que de repente tu mamá, tu abuela tenía, que ponías una bailarina, una muñequita que bailaba sobre un espejito de abajo, que tenía como un pisito. Y bueno, en ese momento tenía textos que después se volvieron el libro Querido Lucía, del 2007, y agarré un poema donde la idea del poema era de un drag queen que luego de estar en la noche regresa a su casa, a su habitación y se desmaquilla, ¿no? Entonces, en esta cajita musical coloqué, bueno, como que uñas acrílicas, algodones con maquillaje que se acaban de retirar, pestañas postizas y esas cosas, ¿no? Y con versos del poema. Entonces, al final sí, pues terminó siendo el ganador del concurso. Yo, sin saber en sí si era algo que estaba orientado por ese tema, sino que era algo que también estaba pasando en mi vida, digamos, mandé los textos de Querido Lucía y bueno, finalmente salió ganador en el 2006. En el 2007 se publica el libro finalmente, con Esa no es una puta editorial. Lo presento, no lo presento acá en Perú, sino lo presento en Chile. Y luego ya el libro, luego vuelvo o sea, como que dejo un espacio sin escribir más, pero luego retomo la escritura. Entonces ahí es que empiezo a escribir como la última parte del Muxo, que era vulgar, que finalmente se llamó Era vulgar, que es un libro distinto y también habla de las drags, ¿no? En este caso ya era como, traté de hacer una especie de reescritura respecto a crónicas de Pedro Lemebel, que había leído algunas y me habían gustado mucho, y como que cogí ciertas imágenes que había encontrado en su literatura y traté de llevarlas a un mundo más poético, digamos, y dentro de mis personajes y mis códigos y los códigos de acá, pues, ¿no? Entonces ese grupo de textos también lo presento en el 2007 al Dorian, porque como no hay muchos espacios, digamos, para este tipo de literatura, ¿no? Entonces lo mandé y ya, pues yo como que pensé que no iba a volver a pasar, pues no, pero sí, volvió a ser ganador en el 2007, pero en este caso sí, sí, fuimos dos ganadores. Melissa Gessi también ganó ese año el concurso, ¿no? O sea, los dos ganamos al final. Sí, el primer libro el primer libro salió con Lluvia Editores. Tenían una colección que se llamaba Rojo y Negro, que era justamente para poetas muy jóvenes, muy jóvenes. Entonces, después, como dije, hubo un tiempo en que me alejé de lo que era escribir, ¿no? Entonces empecé a buscar otras cosas para hallar mi voz.
Y dentro de este momento que se da, conozco a Enrique Verástegui, ¿no? Yo ya empezaba a leer, en esa época tenía un grupo de amigos que hacíamos un fanzine que se llamaba Contradicción. Entonces, dentro del grupo empezábamos a leer diferentes autores y llegábamos a Enrique Verástegui. Lo llegué a conocer, surgió una amistad muy, muy linda. Él en realidad fue la persona que me hizo retomar otra vez el tema de la literatura, digamos, escribir, ¿no? De escribir, porque confió y creía mucho en mí. Entonces, desde el primer momento en que le mostré el primer esbozo o bosquejo de lo que era Virus Pop, él se quedó gratamente sorprendido, ¿no? Incluso escribió un prólogo de 5 páginas, me acuerdo, sobre esta nueva óptica. Él decía una nueva poética del milenio, ¿no? Él hablaba de los dígitos del amor que yo estaba tratando de explorar. Y para ese entonces sí, pues ya tenía experiencia haciendo fanzines, venía de comunicaciones, estaba en todo este tema de dejar de escribir, pero buscaba materiales, me gustaba mucho el tema editorial, el diseño gráfico, la fotografía, y es así que para hacer Virus Pop me junto con Arturo Higa, que tenía una editorial en ese momento que era Universo del Álbum Bacterial, y él me ayudó para hacer el libro. Entonces sí, salieron 2 libros, Virus Pop y Rax, que lo hicimos con un sello que llamé Divino Niño, que posteriormente se cambió de nombre a Esta no es una puta editorial, cuando ya me junto con otros amigos y decidimos sacar otra serie de libros, ¿no? Con el cual también saqué Querido Lucía, que fue el primer libro que se sacó con Esta no es una puta editorial, que luego ya sacamos otros 3, 4 libros más. Regreso a la edición independiente. El libro se llama Reality Nuggets. En realidad es una colección de 4 libros de poemas. Lo saca Perverso Editores, que es de un amigo muy querido y que hemos trabajado bastante tiempo en el bar Muxo. Y él ha sacado en el bar Cholo, y tenemos la idea de sacar el libro ya mayo, abril o antes. El Reality Night son, como digo, son 4 libros. El primer libro es Por favor no te enfades conmigo, que es la historia de una pareja de hombres que, bueno, uno cae enfermo por el VIH y es esta enfermedad la que hace escribir a la voz que acompaña, ¿no? Del amante o de la pareja que se queda al final. Luego viene otra sección que es Mixtape Marica, que tiene un subtítulo que es el soundtrack de un homosexual con el corazón roto, y que fue un ejercicio a partir de canciones, ¿no? Son textos que giran o toman pretexto, o se toman son poemas que toman como pretexto algunas canciones para escribirse. Entonces todos los poemas tienen como una canción para que las acompañe. No tiene que ver mucho con el ritmo ni con la temática, a veces sí, a veces no, pero es cosa que lo vayan viendo intuitivamente, ¿no? Luego hay una sección, bueno, hay otro libro que es Enumeración de los fracasos o Telerrealidad, que son como aforismos, textos muy cortos, enumerados todos, que son a partir de cosas que se ven en la calle. Por eso telerrealidad, digamos, que todo lo que nos va masificado por los medios también. Y luego finalmente tiene el cuarto libro, que es Lip Sync, que es el lip sync es algo que se usa mucho en el mundo drag, ¿no? Que es la fogomímica.
Entonces, en este caso, este libro son textos a partir de, o reescrituras a partir de los poetas jóvenes de ahora, que ellos ya han publicado, he leído sus libros y me provocó hacer textos en torno a sus libros como una forma de reescritura y de hacer, de un poco darle vueltas a su estilo también, ¿no? Y finalmente hay un texto también de la época que le dieron la amnistía a Fujimori también, ¿no? Que es el último texto que hay ahí.